En un remoto y olvidado pueblo rodeado por densos bosques y montañas que parecían tocar el cielo, vivía un niño llamado Javier. A sus 10 años era conocido por su curiosidad insaciable y su espíritu aventurero. Sin embargo, había lugares y secretos en el pueblo que incluso los más valientes evitaban. Era una noche oscura y fría. El viento silbaba entre las ramas de los árboles y la luna apenas asomaba entre las nubes pesadas. En la casa de Javier, la familia se reunía alrededor de la chimenea. Las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes, creando figuras que parecían cobrar vida. La abuela Carmen, con su rostro surcado de arrugas y ojos que habían visto más de lo que contarían, se sentaba en su vieja mecedora tejiendo lentamente. Los niños se acercaban a ella sabiendo que era el momento de una de sus historias. Esta noche es especial, puedo sentirlo en el aire. ¿Quieren que les cuente sobre el señor del sombrero? Los niños se miraron entre sí algo emocionados, pero con temor. Javier asintió, pero con un escalofrío que recorría su espalda. ¿Quién es el señor del sombrero, abuela?, preguntó con curiosidad. La abuela continuó. Es una antigua leyenda de este pueblo. Dicen que hace tiempo, en la gran hacienda que ahora yace en ruinas en lo alto de la colina, vivía una familia poderosa y rica, pero su riqueza no provenía de trabajo honesto. Hicieron pactos oscuros, sacrificaron lo que más amaban por poder y eternidad. El mayordomo, un hombre misterioso, siempre oculto tras un sombrero de ala ancha, fue el instrumento de sus rituales. Algunos dicen que vendió su alma, otros que nunca tuvo una. Las palabras de la abuela resonaron en la mente de Javier. Las llamas de la chimenea parecían danzar al ritmo de la historia y las sombras en las paredes se alargaban de formas inquietantes. Esa noche, al irse a la cama, Javier no podía dejar de pensar en la hacienda y en el enigmático mayordomo. Miró por la ventana y creyó ver a lo lejos una luz débil en lo que debía ser la hacienda abandonada. Parpadeó y la luz desapareció. Los sueños de Javier esa noche fueron turbios. Se encontró caminando por el bosque oscuro, los árboles susurrando su nombre. Una figura alta y delgada lo observaba de la distancia, siempre fuera de foco, pero inconfundiblemente el señor del sombrero. Al despertar el sol apenas iluminaba el horizonte. Decidido, sabía que tenía que descubrir más sobre la leyenda. Durante el día se acercó a los ancianos del pueblo, esperando obtener más información. Se dirigió a don Ezequiel, un hombre de mirada perdida y voz rasposa, que pasaba sus días sentado en un barco cerca de la plaza. «Buenos días, don Ezequiel. ¿Podría contarme sobre el señor del sombrero?», preguntó Javier con esperanza. El anciano lo miró fijamente. Una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Ah, muchacho, hay cosas que es mejor no saber, pero si insistes...» Dicen que el mayordomo no era humano, sino un espíritu antiguo, un recolector de almas. La familia de la hacienda lo invocó, pensando que podían controlarlo, pero fueron consumidos por su propia ambición. Cada relato que escuchaba era más siniestro que el anterior. Algunos hablaban de desapariciones, otros de voces en la noche y sombras que cobraban vida. A medida que pasaban los días, la obsesión de Javier crecía. No podía concentrarse en la escuela y sus amigos comenzaron a evitarlo. Sus padres notaron su comportamiento extraño, pero atribuían su distracción a la edad. Una noche, incapaz de resistir más, decidió ir a la hacienda. Esperó a que todos en la casa se durmieran. Tomó una linterna y salió sigilosamente. El camino hacia la montaña estaba envuelto en niebla. Sonidos del bosque nocturno lo rodeaban. Rugidos, aleteos, susurros indistintos. Al llegar a la hacienda se alzaba ante él como una carcasa vacía. Sus ventanas como ojos oscuros observándolo. La puerta principal estaba entreabierta, rechinando con el viento. Sintió una mano invisible al entrar. Dentro el aire era frío y denso. Las paredes estaban cubiertas de moho y extrañas marcas que parecían moverse cuando no las miraba directamente. Avanzó por el vestíbulo, iluminando con su linterna antiguos retratos de personas con miradas vacías y sonrisas torcidas. Al fondo del pasillo, una melodía suave y distorsionada llegaba a sus oídos. Parecía provenir de una habitación al final del pasillo. A medida que se acercaba, la música se volvió más clara, pero también más inquietante. Abrió la puerta y encontró una sala de baile. Los candelabros se encendieron de repente, iluminando la habitación con luz mortecina. Figuras espectrales danzaban lentamente, vestidos con ropas de época, sus rostros borrosos y sin rasgos definidos. En el centro, el señor del sombrero observaba inmóvil. Su rostro seguía oculto, pero Javier podía sentir su mirada penetrante. «Bienvenido, Javier. Te estábamos esperando», resonó una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. El terror paralizó al niño. Quiso correr, pero sus piernas no respondían.
Las figuras danzantes comenzaron a acercarse. Sus movimientos torpes y erráticos extendieron sus manos hacia él, sus dedos alargándose de forma antinatural. «¡Déjenme ir!», gritó con desesperación. Formarás parte de nuestro baile eterno. Tu alma alimentará el pacto, respondió la voz profunda y resonante del señor del sombrero. El niño sintió cómo el pánico se apoderaba de él. Con un esfuerzo sobrehumano, logró moverse y salir corriendo de la sala. Los pasillos parecían cambiar, alargándose y retorciéndose. Las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban selladas. Escuchaba risas distorsionadas y susurros en idiomas desconocidos. Llegó a una habitación donde las paredes estaban cubiertas de espejos. En cada una de ellas, su reflejo mostraba una versión de sí mismo, más envejecida, más pálida, como si el tiempo estuviera siendo robado de su propio cuerpo. Desesperado, golpeó los espejos, pero solo logró que las grietas reflejaran su rostro fragmentado. «Aquí el tiempo no existe, Javier, solo la hora, y siempre será así», susurró la voz con frialdad escalofriante. El niño sintió cómo sus fuerzas disminuían, su visión se nublaba, y una sensación de pesadez lo invadía. Cayó de rodillas, mientras las sombras lo envolvían. En un último intento recordó a su familia, a su abuela Carmen, y reunió el valor para gritar con todas sus fuerzas: «No me rendiré». Un destello de luz emergió de su interior, dispersando momentáneamente las sombras. Aprovechando la oportunidad, se levantó y corrió hacia lo que parecía ser una salida. Al cruzar la puerta se encontró nuevamente en el bosque, pero algo estaba mal. El cielo estaba teñido de un rojo oscuro y los árboles parecían retorcerse como si estuvieran vivos. No era el bosque que conocía, estaba atrapado en otro lugar, una dimensión entre la realidad y el sueño. No puedes escapar, Javier. Este es tu nuevo hogar, susurró una voz desconocida, llena de malicia. Las figuras espectrales aparecieron de entre los árboles, acercándose lentamente. El señor del sombrero emergió detrás de ellos, extendiendo sus brazos. Entrega tu alma y el sufrimiento cesará, propuso con una sonrisa invisible, y Javier sintió que la esperanza lo abandonaba, solo, perdido en un lugar del que no podía escapar. Mientras tanto, en el pueblo, la abuela Carmen despertó sobresaltada. Había sentido una perturbación, un vínculo que se había roto. Comprendió que Javier estaba en peligro. Se levantó rápidamente y comenzó a preparar una mezcla de hierbas antiguas y amuletos. Sabía que tenía que actuar inmediatamente. En la hacienda, Javier estaba rodeado. Las sombras se cernían sobre él y las voces llenaban su mente, intentando quebrarlo. De repente, una luz tenue comenzó a brillar en el bolsillo de su chaqueta. Era un pequeño colgante que su abuela le había dado cuando era más joven, diciéndole que lo protegía. La luz se intensificó, creando un escudo a su alrededor. «No, esa bruja no intervendrá», exclamó el señor del sombrero con furia. La figura del mayordomo se abalanzó sobre él, pero fue repelida por la luz. Javier aprovechó para correr nuevamente, esta vez sintiendo que el entorno comenzaba a desvanecerse. Logró salir de la hacienda y corrió sin mirar atrás hasta llegar al pueblo. Entró a su casa jadeando y con lágrimas en los ojos. Sus padres estaban esperándolo preocupados. «Javier, ¿dónde estabas? Estábamos tan asustados», exclamó su madre, abrazándolo con fuerza. «¿Qué te ha pasado? Estás pálido como un fantasma», dijo su padre, examinándolo con preocupación. Pero antes de que pudiera responder, perdió el conocimiento. Despertó al día siguiente en su cama. La abuela Carmen estaba sentada a su lado. «Lo siento, Javier, debería haberte advertido más claramente. Hay fuerzas en este mundo que son demasiado peligrosas», dijo con voz y ojos llenos de tristeza. «Abuela, casi me atrapan, señor del sombrero». «Quiere mi alma», respondió Javier aún temblando. «Así es, pero mientras tengas este amuleto, estarás protegido. Sin embargo, debes tener cuidado. Él no se detendrá», advirtió la abuela. Los días siguientes fueron extraños. Javier se sentía observado constantemente. Las sombras en su habitación parecían moverse por sí solas. Escuchaba susurros en la noche, llamándolo. Una noche, mientras todos dormían, se levantó como en un trance y salió de la casa. Caminó por las calles vacías del pueblo, dirigiéndose nuevamente hacia la hacienda. No podía controlarse, era como si una fuerza invisible lo guiara. Al llegar, las puertas se abrieron ante él. Dentro, el señor del sombrero lo esperaba. «Sabía que regresarías. No puedes escapar de tu destino», pronunció con certeza. Javier no podía hablar ni moverse por voluntad propia. Las sombras lo rodearon y el amuleto que lo protegía comenzó a gritarse. Las risas del mayordomo resonaban en todas direcciones. En ese momento, la abuela Carmen apareció en la entrada sosteniendo un libro antiguo y recitando palabras en un idioma olvidado. «Libera a mi nieto, criatura de la oscuridad. Por el poder de la luz y los ancestros te ordeno que retrocedas», exclamó con autoridad. Una batalla de energías opuestas se desató. La luz de la abuela Carmen luchaba contra la oscuridad del señor del sombrero, pero el poder del mayordomo era demasiado fuerte. «Tu tiempo ha pasado, anciana».
No puedes detener lo inevitable, declaró con frialdad. Con un gesto lanzó una sombra que golpeó a la abuela, haciéndola caer al suelo. ¡Abuela!, gritó Javier desesperado. Con dificultad, ella susurró: Javier, recuerda quién eres. Lucha. En un acto final de sacrificio, la abuela utilizó sus últimas fuerzas para transferir su protección a Javier. Una luz intensa emanó en ella, envolviendo al niño. Pero el señor del sombrero aprovechó el momento de transición con una rapidez sobrenatural. Se fusionó con las sombras y alcanzó a Javier. El amuleto se rompió en 1000 pedazos. La luz se desvaneció y la oscuridad total envolvió la hacienda. Cuando todo terminó, la hacienda estaba silenciosa. No había rastro de Javier ni de su abuela. En el pueblo la gente comenzó a olvidar. Las memorias de Javier se desvanecieron en la mente de sus padres y amigos. Era como si nunca hubiera existido. Sin embargo, algunas noches en los susurros del viento se podía escuchar la voz de un niño pidiendo ayuda, y la figura del mayordomo con sombrero aparecía desde las sombras, observando, esperando su próxima víctima. Soy Letamoy y ha sido un gusto compartir este misterio contigo. Si te atrapó la historia, suscríbete y dale like. Y acompáñame en el próximo enigma. Jean, un joven obsesionado con las radiofrecuencias ocultas, encontraba sus momentos de mayor emoción buscando estas señales perdidas, o a veces fisgoneando en señales privadas. Un día, mientras Jean se encontraba buscando señales ocultas, un ruido peculiar interrumpió su búsqueda. Era un ruido blanco, algo que podría parecer normal, si no fuera porque no provenía de su radiotransmisor, sino de alguna otra fuente. Jean frunció el ceño, suponiendo que el ruido debía venir de algún altavoz que había dejado encendido sin darse cuenta. Pero tras revisar todo su estudio, revisando cada rincón y apagando todos sus dispositivos, el sonido seguía presente. Más inquietante aún, el ruido comenzó a amplificarse y pronto se convirtieron en susurros. Voces que parecían provenir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. Jean intentó racionalizar lo que estaba sucediendo. Tal vez se trataba de una interferencia o incluso de alguna ilusión auditiva provocada por su afición a usar auriculares durante horas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de algo mucho más perturbador. El ruido no se desvanecía. No importaba cuánto se moviera, no importaba si se desplazaba a otra habitación, el sonido se mantenía. La misma intensidad, constante, como si lo siguiera. Confundido y algo asustado, Jean abandonó su estudio. Desplazándose hacia la sala, podía sentir cómo el eco del ruido se adhería a él, como una sombra persistente. De pronto las voces se aclararon y una voz firme, como la de un locutor de radio, se hizo presente. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa noticioso, donde nos encargaremos de traer todas las novedades de Jean, nuestra más reciente adquisición, anunció la voz con una entonación perfecta. Jean parpadeó, incrédulo. Algo en su mente quería convencerse de que estaba teniendo algún tipo de sueño, incluso una alucinación provocada por el cansancio. Pero la voz continuó inclemente. Jean hoy parece estar más extraño de lo habitual. Lleva horas moviéndose sin rumbo fijo a lo largo de la casa. Ayer por la noche estaba a punto de irse a dormir. Cenó un delicioso pan francés con un té de chai, lo que podría estar causando algún malestar digestivo. Recordemos que Jean es un celíaco, por lo cual esto podría explicar su comportamiento errático. Aún así, parece que sigue intentando encontrar la fuente del ruido. Debo decir, amigos oyentes, que dudo mucho que haya logrado percatarse de nuestra presencia. Ya saben que sería una pena que se enterase, pues pondría fin al poco tiempo que llevamos observándolo y comprendiéndolo. Jean sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada palabra que escuchaba era un dardo directo a su cordura. Se negaba a creerlo, pero todo era demasiado específico, demasiado preciso. El locutor estaba hablando de él, de su vida, de sus acciones, hasta de los detalles más insignificantes que nadie más conocía. Todo salía a la luz como si fuera el protagonista de un programa que él mismo desconocía. ¿Es esto una broma?, Jean preguntó en voz alta, tratando de sonar desafiante, pero su voz temblaba. Su mirada recorrió la habitación esperando ver alguna cámara oculta, algo que le diera sentido a lo que estaba sucediendo. La voz respondió como si hubiera estado esperando su pregunta. No, Jean, no es una broma, pero no te preocupes, todo esto es solo parte del proceso de observación. Te pedimos amablemente que sigas con tu rutina. Después de todo, estamos aquí para aprender de ti. No queremos interferir, solo queremos observar.
Jin sintió el pulso acelerarse. El aire de la habitación parecía volverse más pesado, las paredes cerrándose sobre él. Una sensación de paranoia creciente empezó a invadirlo, como si de repente se hubiera convertido en el conejillo de indias de un experimento que nunca pidió ser parte. Decidió que tenía que salir de la casa. Necesitaba aire fresco, necesitaba silencio, necesitaba cualquier cosa que rompiera con esa absurda locura en la que se estaba viendo envuelto. Se abalanzó hacia la puerta de la sala y la abrió de golpe, pero cuando cruzó el umbral el ruido no desapareció. Los susurros continuaban, como si estuvieran directamente dentro de su cabeza. «¡Salgan de mi casa!», gritó Jin, pero su voz se perdió entre los susurros y las risas que parecían brotar de las sombras. El locutor volvió a hablar, pero esta vez con un tono más condescendiente, casi burlón. «Oh, Jin, me temo que eso no será posible. Estamos mucho más cerca de lo que imaginas». Jin sintió un sudor frío recorrerle la frente, mientras su mente intentaba buscar una explicación racional. Todas las puertas lógicas parecían cerrarse ante la absurda realidad de lo que estaba viviendo. «Debe ser un sueño», susurró para sí mismo, pero el locutor lo escuchó como si pudiera leer sus pensamientos. «No, Jin, esto es tan real como tu miedo». Jin cerró los ojos con fuerza, intentando acallar las voces, intentando convencerse de que solo tenía que despertar. Pero cuando abrió los ojos, lo que vio fue aún peor. La luz de la sala comenzó a parpadear y las sombras en las esquinas parecieron moverse, alargarse hacia él. Una sensación de impotencia lo envolvió. Jin se encontró acorralado por algo que no podía ver, algo que estaba allí desde el principio, vigilándolo, observándolo, como si fuera una simple pieza de entretenimiento. Sin saber qué hacer, Jin retrocedió hasta pegarse contra la pared, su respiración cada vez más rápida, cada vez más errática. La voz del locutor se tornó suave, casi tranquilizadora, mientras las sombras parecían cobrar vida propia. «Relájate, Jin. Esto es solo el comienzo. La emisión acaba de empezar». Jin sintió como sus piernas comenzaban a fallarle. Sus rodillas temblaban bajo el peso de su propio miedo, que lo paralizaba. Su respiración se tornó errática. Empezó a perder la perspectiva de la habitación. Las paredes parecían vibrar a su alrededor, mientras las sombras en el suelo se alargaban hacia sus pies, intentando atraparlo. «No, esto no puede ser real», dijo Jin, su voz apenas un susurro lleno de desesperación. Las sombras parecían reaccionar a su negación, se retorcían en el suelo, alzándose como columnas negras que lo rodeaban, acercándose más y más. Jin se encontraba en medio de un escenario de pesadilla, con los latidos del corazón repicando en sus oídos, las risas de las sombras aumentando en volumen, como si se burlaran de su fragilidad. «Jin, ¿no lo entiendes?». La voz del locutor sonaba extrañamente calmada, casi paternal. «Estás destinado a ser nuestro entretenimiento. Cada movimiento, cada pensamiento, todo forma parte del show». Jin intentó moverse, pero sus piernas no le respondían. Un mareo repentino lo hizo tambalearse y se dejó caer al suelo, cubriéndose los oídos, intentando bloquear esas risas, esas voces que no dejaban de martillar en su mente. «Todo lo que quiero es paz». Pero sabía que no sería tan fácil. Y desesperado y con su mente al borde del colapso, decidió hacer algo drástico. Intentó destruir su equipo de radio. Con un movimiento frenético se levantó y comenzó a lanzar los dispositivos al suelo. Cada transmisor, cada receptor, cada aparato que encontraba lo rompía con todas sus fuerzas. Mientras lo hacía, las sombras parecían retroceder por un instante, como si estuvieran perdiendo fuerza. Pero el alivio duró poco. La voz del locutor se hizo más fuerte, ahora casi riéndose de él. «Oh, Jin, ¿de verdad creías que podrías detenernos así? Esto solo es el principio». Jin cayó de rodillas, agotado, sus manos temblorosas y ensangrentadas por los fragmentos de metal y plásticos rotos. Las sombras que habían retrocedido se lanzaron sobre él como un torrente oscuro e imparable. Jin sintió un frío intenso y luego nada. La escena se desvaneció lentamente. La última imagen fue de su estudio, ahora completamente destrozado, con los fragmentos de su equipo de radio esparcidos por el suelo. En medio del silencio, solo quedaba la radio, apenas funcional, emitiendo una transmisión con interferencias. Bienvenidos, queridos oyentes, al último episodio de Jin. Nuestra más reciente adquisición ha sido todo un éxito, pero como todo lo bueno, debe llegar a su fin. La transmisión continuó narrando la desaparición de Jin, el joven obsesionado con las radiofrecuencias ocultas, un programa destinado a seguir al aire, con su protagonista perdido para siempre entre las sombras. Soy Letamoy y ha sido un gusto compartir este misterio contigo. Si te atrapó la historia, suscríbete y dale like.
y acompáñame en el próximo enigma. La noche calma, iluminada por los rayos de la luna, reflejados en las paredes y el techo de la casa de Daniel, inauguraban una extensa sesión de juegos nocturnos. Daniel, estudiante de preparatoria, se encontraba inmerso en la rutina de exámenes, tareas, profesores estrictos y compañeros de clase sin mayor interés. Él mismo tampoco destacaba por ser el más interesante, aunque secretamente anhelaba encontrar a alguien que le ayudara a escapar de la monotonía que consumía sus días. No obstante, al ser vacaciones, lo único que ocupaba su mente eran horas de diversión y nihilismo, desprovistos de responsabilidades o preocupaciones. Simplemente él y su videoconsola. El aire nocturno se colaba por la ventana entreabierta, refrescando la habitación en la que Daniel estaba sumido en su particular escape de la realidad. En medio del parpadeo de los colores de la televisión, la luna proyectaba sombras caprichosas que danzaban a través de las paredes, creando la ilusión de que las cosas cotidianas contenían algo más, algo extraño y desconocido. Esta atmósfera de ensoñación y de sosiego lo envolvía, pero Daniel, absorto en su partida, parecía ignorar la intranquilidad que lentamente se filtraba. Para las 3 de la madrugada, Daniel no experimentaba la más mínima señal de cansancio. Por el contrario, el efecto del café instantáneo lo mantenía lo suficientemente alerta como para hacer parecer que el tiempo y el sueño no eran factores relevantes. La música que emanaba de la vieja casetera de su padre contribuían al aire de nostalgia y aislamiento. Eran canciones clásicas, melodías que resonaban como ecos de una era que él no había vivido, pero que de algún modo sentía suyas. La afinidad por aquellos sonidos era casi inexplicable, como si hubiera una conexión invisible que le unía a ellos. Y a través de la música, Daniel lograba evocar imágenes de un tiempo pasado, un tiempo en el que la vida quizá era más sencilla. Continuó jugando durante 1 hora y media más, con la música llenando la habitación y los ojos fijos en la pantalla. No fue hasta que un sonido repentino resonó en su estómago que se vio forzado a romper la concentración. El hambre apareció como una necesidad inmediata, arrastrándolo hacia la cocina. Con movimientos lentos, casi autómatas, Daniel se dirigió al refrigerador y se encontró devorando lo primero que halló, una rebanada de pizza de una semana de antigüedad, relegada al rincón más oscuro del refrigerador, y aún conservaba un sabor rancio pero satisfactorio. La comió sin pensarlo 2 veces. Su atención ya puesta nuevamente en la próxima misión del juego. El silencio de la casa, roto solo por el crujido del piso bajo sus pies y el zumbido bajo el refrigerador, recordaba lo absolutamente solo que estaba. Nadie en su familia parecía haberse despertado durante su incursión nocturna. Daniel sintió un extraño confort en esta soledad absoluta. Todo parecía encajar perfectamente. Decidió que era momento de dormir. Aún conservaba algo de respeto por sus horarios diurnos y algunas responsabilidades lo esperaban. No era mucho, pero deseaba cumplirlas. Apenas pasaron unos segundos antes de que se encontrara recostado en su cama, con ambos brazos cruzados detrás de su cabeza rapada. La pizza grasosa, junto con su rápido metabolismo, comenzó a hacer efecto, provocando interrupciones somnolientas que lentamente lo empujaban hacia un sueño profundo. Los sonidos del exterior parecían desvanecerse, dejándole en un estado entre el despertar y el sueño, donde todo parecía perder forma. Plac, plac, plac. El sonido lo sacó de la primera fase del sueño. Era un goteo rítmico inconstante. Parpadeando, Daniel vislumbró una sombra extraña al fondo de su habitación. Desde su lecho, en ese estado limítrofe entre la vigilia y el sueño, se frotó los ojos con rapidez, tratando de despejar cualquier resquicio de somnolencia que pudiera obstruir su visión. La sombra permanecía allí, inmóvil, una presencia oscura que él no lograba reconocer. El goteo continuaba, cada bloc sincronizándose con su respiración. Daniel intentó ajustar sus ojos a la oscuridad. Era algún abrigo colgado o tal vez una silla con ropa encima, pero la forma era diferente, demasiado alta, demasiado estática, como algo que no pertenecía a su entorno. Su corazón comenzó a acelerarse, su pulso acompasado por la creciente tensión que se acumulaba en el ambiente. Entonces la sombra se movió. Apenas 1 centímetro, pero suficiente como para helarle la sangre. Su respiración se detuvo por un instante y su cuerpo entero se paralizó. Daniel intentó incorporarse, pero una sensación de opresión se apoderó de su cuerpo, inmovilizándolo por completo. Quiso gritar, pero la voz se ahogó en su garganta, atrapada en un vacío denso que parecía engullir toda la habitación. El ploc continuaba, inalterable, reverberando a través de la oscuridad y penetrando en su mente. Daniel cerró los ojos con fuerza, deseando que todo aquello fuera producto de un mal sueño, un simple episodio de parálisis de sueño, como los que había escuchado alguna vez. Intentó moverse,
mover aunque fuera un dedo, pero el peso sobre él era demasiado, como si algo invisible se posara sobre su pecho, impidiéndole cualquier movimiento. Con un esfuerzo inmenso logró abrir los ojos nuevamente. La sombra ya no estaba al fondo de la habitación. Ahora estaba al pie de su cama, su silueta negra desdibujada alargándose hacia él. Daniel podía distinguir el contorno, una figura amorfa que parecía oscilar y respirar como si tuviera vida propia. Era una presencia tangible y amenazante, cargada de una oscuridad profunda que parecía consumir la poca luz que entraba a la habitación. Daniel sintió cómo el frío se instalaba en su cuerpo, helando su sangre y haciendo que cada uno de sus músculos se tensaran aún más. El ploc resonaba más fuerte ahora, como si proviniera directamente de aquella figura. Un goteo que parecía estar sincronizado con la respiración de la sombra, un eco omnioso que llenaba la habitación de una tensión insoportable. La figura comenzó a inclinarse lentamente hacia él, su sombra proyectándose sobre Daniel como una manta oscura que lo envolvía. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, cada segundo estirándose en una eternidad aterradora mientras la figura se acercaba aún más. El pánico se apoderó de su mente. Daniel cerró los ojos nuevamente, deseando desaparecer, deseando que todo acabara, pero el goteo seguía, el peso seguía ahí y la presencia no desaparecía. Todo su ser estaba atrapado en ese instante interminable, en ese terror abrumador que ahogaba con cada ploc. La sensación de desesperación se profundizaba. Finalmente, en un esfuerzo desesperado, Daniel logró librar un pequeño gemido, un sonido gutural que parecía venir de lo más profundo de su ser. Abrió los ojos por última vez, pero la figura había desaparecido. El peso sobre su pecho se desvaneció y el goteo cesó repentinamente. La habitación estaba tranquila, como si nada hubiera sucedido, como si aquella presencia jamás hubiera estado allí. Pero el corazón de Daniel seguía latiendo desbocado, su respiración entrecortada y el miedo aún anclado en su pecho. Se quedó inmóvil durante largos minutos, incapaz de moverse, intentando convencerse de que todo había sido un mal sueño, una pesadilla producto del cansancio y el café. Sin embargo, en el silencio que ahora reinaba, Daniel no pudo evitar sentir que algo había cambiado, que algo en la oscuridad de esa noche había estado demasiado cerca, algo que no pertenecía a su mundo, pero que por un momento había cruzado la frontera. Sabía que esa sensación de opresión, el goteo rítmico, la sombra inclinada hacia él, todo había sido demasiado real. Daniel se quedó despierto hasta el amanecer, mirando el techo de su habitación con los ojos bien abiertos, temeroso de volver a cerrar los párpados. La luz del día finalmente comenzó a colarse por las rendijas de la ventana, bañando la habitación con un cálido resplandor. Poco a poco le devolvía cierta tranquilidad, pero la imagen de la sombra, el eco del ploc, permanecía grabado en su mente. Sabía que aquello no lo olvidaría fácilmente. Algo había venido a visitarlo esa noche, algo que no debía haber sido visto, algo que guardaba en las sombras. Soy Letamoy y ha sido un gusto compartir este misterio contigo. Si te atrapó la historia, suscríbete y dale like. Y acompáñame en el próximo enigma.